mis hermanos, les saludo en el amor de Cristo. Espero que se encuentre bien y sea usted bienvenido a esta nueva transmisión. Le voy a invitar que oremos al Señor para que sea el Señor dirigiéndonos en esta hora y dándonos luz en su hermosa palabra. Oremos al Señor. Dios amado, Dios bendito, alabamos y bendecimos tu santo nombre por lo bueno que eres, Señor, por lo que haces en nuestra vida, porque nos protege, nos guarda, Señor, como la gallina guarda sus polluelos, Señor. Impide, Señor, que el mal llegue a nosotros. Dios amado, te alabamos en esta hora, Señor, porque haces grandes cosas en nuestras vidas. Padre amado, porque nuevamente podemos estar reunidos, Señor, de forma virtual para escuchar tu hermosa palabra. Te pedimos, Señor, que tú seas dirigiendo, Señor, este servicio, Señor. Seas librándonos, Señor, de todo pensamiento extraño. Seas librándonos, Señor, de todo pensamiento ajeno, Señor, a lo que tú quieres para nuestras vidas. Papito amado, lávanos y límpianos, Señor, en esta hora para poder recibir tu palabra, Señor. Que toda opinión quede ajena, Señor, a esta reunión, Padre amado, que no hayan ya predisposición, Señor, a no escuchar tu palabra, sino que haya, Señor, en tus hijos un corazón, Dios amado, presto para poder recibir de tu hermosa palabra. Te pedimos, Señor, que seas dirigiéndonos en esta hora, Señor, seas ungiendo mis labios para hablar lo que tú quieras, Dios bendito. Llénanos de tu gracia en esta hora, te lo pedimos por Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a leer ahora la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de Jonás. Jonás, ¿cierto? Antiguo Testamento. Jonás capítulo 4, desde el versículo 9 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dios bendiga esta su palabra. Para poder entender, ¿cierto?, esta historia que ya es conocida por todos, que hemos escuchado quizás mucho desde muy pequeño, tan famosa, ¿cierto?, de este hombre que entró dentro de un pez, que Dios hizo que entrara dentro de un pez, ¿cierto?, y estuvo alrededor de 3 días dentro de él. Pero muchas veces nos quedamos con esa historia, pero no vemos el trasfondo que hay detrás de todo esto. ¿Por qué pasó todo esto? ¿Qué había detrás que quiso Dios enseñar a este hombre, haciéndolo pasar por todo este proceso tan difícil? Vamos a ver cómo sucedió todo esto muy rápidamente, para que podamos después enfocarnos en los versículos que hemos leído recién. ¿Cierto? Dice que Jonás, Dios le habla a este hombre y le dice que se levante. Le dice que se levante y que vaya a esta ciudad que se llama Nínive. ¿Cierto? Dice que es una gran ciudad. La misma palabra del Señor nos muestra que era una ciudad que estaba uno en atravesarla de lado a lado, se demoraba aproximadamente 3 días caminando, lo cual es muchísimo. Es muchísimo. Si usted piensa, por ejemplo, entre las comunas Rancagua y Machalí, uno caminando se demora aproximadamente 2 horas, 2 horas y media. Imagínese esa ciudad que caminando día y noche uno se demoraba 3 días. Entonces era una ciudad muy extensa, con muchos habitantes.
Y Dios le da esta orden a Jonás, ¿cierto? Viene a hablarle a Jonás. Recordemos también que en ese tiempo Dios no estaba no actuaba como actúa hoy en nosotros. Nosotros hoy en día tenemos la gran ventaja de que Dios habita dentro de nosotros. Cuando nosotros aceptamos al Señor, Él coloca de su espíritu en nosotros y ese espíritu comienza a crecer, comienza a vivir con nosotros diariamente, no se aparta de nosotros. Pero en ese tiempo, en los tiempos de Jonás, en el tiempo de los antiguos profetas, ¿cierto? No había esto, sino que la presencia de Dios, la voz del Señor venía a ellos específicamente a darle instrucciones, a enseñarles cosas, a decirle qué hacer. Y en este caso vino a Jonás para darle esta orden, que tenía que ir a esta gran ciudad a predicar, porque resulta que la maldad de esta ciudad era tan grande que Dios había decidido destruirla. Entonces, cuando Jonás escucha esta orden del Señor, dice que quiere escapar de la presencia de Dios, quiere escapar de la presencia de Jehová. Y dice que lo hace, se va, ¿cierto? Y ahí comienza la historia que todos conocemos, se sube a un barco, tratando de escapar, de no obedecer, ¿cierto? a la orden que le había dado Dios. Y vemos que hoy en día decimos, pero ¿cómo? ¿Quién puede escapar de la presencia de Dios? ¿Cierto? Ciertamente él en ese momento, cegado totalmente, pensó que podía hacerlo. Y se fue, escapó en un barco, y dice que en medio del mar empieza una gran tempestad, donde el barco parecía que se iba a hundir, y los tripulantes de ese barco estaban muy asustados. Y dentro de esa tripulación, de toda la gente que iba en ese barco, ¿cierto? Habían muchas creencias, había gente de muchas naciones que tenían muchos dioses, ¿cierto? Y que no conocían de Jehová. Y dice la palabra del Señor que empieza cada uno a pedirle a su Dios, que los protegiera, que hiciera pasar esta tempestad, pero resulta que la tempestad no se detenía. Y llegado un momento, deciden entre ellos echar suerte, ¿cierto? Deciden, ¿cierto?, hacer algún tipo de juego para decidir por qué estaba pasando todo esto, culpa de quién era. Entonces dice que cuando hacen este juego, echar suertes, cayó sobre Jonás, ¿cierto? El indicado fue Jonás. Todo esto, hermanos, sabemos que es permitido por Dios, ¿cierto? Toda esta tempestad sabemos que Dios la permite porque quiere tratar con este hombre duro, con este hombre que se cegó totalmente en su opinión. Entonces, cuando la suerte cae sobre Jonás, le preguntan ¿por qué? ¿Qué hizo? ¿A qué Dios sirve? ¿De dónde es? Le empiezan a preguntar todas estas cosas para saber más de él. ¿Y por qué estaba pasando todas estas cosas? ¿Cierto? Y él, ya muy asustado, se da cuenta que toda la culpa es de él, les declara que él venía escapando de la presencia de Jehová, y dice que le preguntan a estos hombres qué es lo que hay que hacer para que esto se detenga, ¿cierto? Esta tempestad se detenga y no mueran todos. Entonces Jonás les declara, les dice: échenme al mar y esta tempestad se va a detener. Los hombres, cuando escuchan a Jonás, dice que temieron en gran manera y no querían hacerlo. Entonces dice que en ese momento ¿cierto?, se inclinan ante Dios, ante Jehová, y le dicen que los libre, ¿cierto?, de esta sangre, y lo tiran al mar, ¿cierto? Que los libere de la sangre de este hombre, de la culpa, y lo tiran al mar para que el mar se calme. Y dice que cuando lo arrojaron,
el mar inmediatamente se calmó. Entonces ahí viene, ¿cierto?, todo lo que ya conocemos, viene que Dios había preparado un gran pez para que, ¿cierto?, se tragara a Jonás. No nos podemos quedar con que era una ballena, con que era algún tipo de pez en especial. Dice la palabra del Señor que Él preparó un gran pez. Da lo mismo de qué especie sea. Luego, estando, ¿cierto?, 3 días Jonás dentro de este pez, dice que se arrepiente, le llora al Señor, le clama a Él para que lo liberte, y Dios lo escucha, ¿cierto? Y este pez, llegado el momento, después de 3 días, lo vomita, lo tira para afuera. Entonces, dice que viene de nuevo la palabra del Señor, ¿cierto?, la voz del Señor a este hombre Jonás, y le da nuevamente la orden que tiene que ir a Nínive. Porque hay que tener claro, hermano, que cuando Dios tiene un propósito en nosotros, Él lo cumple. Él lo cumple. Aunque nosotros nos neguemos, aunque nosotros tratemos de ir, como se dice, contra la corriente, el propósito de Dios en nosotros siempre se cumple. Entonces, este hombre se levanta ya, ¿cierto?, ya creyendo entender todo lo que había pasado, ¿cierto?, creyendo que había aprendido la lección, se levanta y le hace caso a Dios y va a esta ciudad, a Nínive, y comienza a predicar. Y cuando comienza a predicar, dice la palabra del Señor que los hombres que lo escuchaban empezaron a creer y empezaron a asustarse y empezaron a arrepentirse del mal que estaban haciendo. Sabían que habían ofendido a Dios, y por las palabras de Jonás, ¿cierto?, de Dios por intermedio de Jonás, empiezan a sus corazones a ablandarse, ¿cierto?, y a ver que estaban realmente mal. Y también las predicaciones, ¿cierto?, el mensaje de Jonás llegó a oídos del rey de esa ciudad. Y también dice que el rey, cuando escuchó lo que iba a pasar, le da la orden a todo el pueblo, a todo su reino, que hagan cierto ayuno, que empiecen a orar, que se guarden de alimentos, para que Dios los perdonara, ¿cierto? Vemos que la palabra del Señor fue muy eficaz, ¿cierto? El propósito de Dios, porque Dios realmente no quería destruir esa ciudad, no quería que se perdieran así como así. Era necesario que alguien les anunciara. Era una ciudad que estaba totalmente cegada. Entonces el propósito de Dios era que alguien fuera y les diera aviso del mal que estaban realizando para que se convirtieran. Y se cumplió el propósito de Dios por intermedio de Jonás, ¿cierto?, que era predicar y que esa ciudad se arrepintiera. Pero cuando Jonás ve que esto acontece, que los hombres comienzan a arrepentirse, dice que se enoja y se enfurece porque ve que esto acontece. O sea, podemos ver que lo que tenía Jonás contra esa ciudad era un odio prácticamente, porque sabía que Dios lo iba a destruir, pero él aún así se negaba anteriormente a poder ir a predicarles. Entonces dice que se enoja de tal manera que va y ora a Dios y le dice, Dios, por eso mismo no quería venir yo y quise huir de ti cuando tú me hablaste que viniera a predicar a esta ciudad, porque sabía que eras un Dios bueno, ¿sí?, lleno de misericordia, y que te arrepientes del mal que vas a hacer a aquel que clama a ti. Entonces viene Dios y le dice, ¿tanto te enojas por esto? Y viene y le dice él, sí, me enoja hasta la muerte, y le pide a Dios que lo mate, que es mejor estar muerto que vivo. Imagínense el enojo de esta persona, hasta dónde llega el odio, ¿cierto?, el corazón malo del hombre que prefiere ver a otras personas, a niños, a hombres, a mujeres,
ciertos animales muertos antes que tener misericordias por ellos. Entonces dice que él, cierto, va y se coloca en el lugar, arma una enramada para poder ver qué acontece con la ciudad. Y dice la palabra del Señor que hace crecer una calabacera para que le diera el sol a este hombre. Y dice la palabra del Señor que Jonás se alegró mucho cuando esta calabacera creció, ¿cierto? Porque le daba sombrita. Entonces viene Dios, dice que prepara también un gusano, y en la noche este gusano se come, ¿cierto?, la raíz de esta calabacera. Y la calabacera se empieza a morir. Entonces al otro día, cuando ya la calabacera estaba seca, ¿cierto?, y empieza el sol fuerte y se enoja tremendamente nuevamente Jonás. Le da rabia que se haya muerto la calabacera. Entonces aquí es donde ¿cierto?, hemos llegado a los versículos que leímos en delante, donde Dios le dice lo siguiente: entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Imagínese el corazón duro de este hombre después de haber pasado, ¿cierto?, esa tremenda prueba con el pez, ¿cierto? Y viendo también que gran misericordia había hecho Dios con Nínive. Aún así seguía enojado. Y muchas veces nosotros, hermanos, nos vemos así también. Nos vemos así. Creemos que podemos elegir quién puede ser salvo, quién tiene derecho a la salvación. Nos ponemos a decir, este hombre puede ser un gran predicador, ¿cierto? Empezamos a mirar afuera, si yo me ganara a esta persona, en el Señor sería un gran instrumento. Pero también hay gente que quizás nos desagrada, que quizás a diariamente, como se dice, nos mortifican, nos oprimen, ¿cierto? Juegan con nuestra paciencia y decimos, no, esta persona jamás nunca, no tiene perdón, no tiene derecho, nunca se convertiría, es demasiado malo, sus palabras son demasiado ofensivas, es grotesco, y decimos, no, esta persona nunca va a llegar al Señor. Y a veces cuando llegan, nos enojamos también. Nos enojamos cuando las vidas son transformadas y decimos, ¿cómo es posible si este era tan malo? ¿Cierto? Y vemos que muchas veces ellos avanzan más que nosotros y nos enojamos. Y entramos, ¿cierto?, con el mismo corazón duro de Jonás, que en vez de alegrarnos por aquellas vidas transformadas, nos amargamos muchas veces, porque a veces nos sobrepasan, ¿cierto? Son ocupados y decimos, ¿y por qué? Si este lleva tan poquito y ya lo están ocupando, ¿cierto? Pero sus vidas han sido transformadas, o son bendecidos grandemente, y decimos, ¿cómo? Y no nos alegramos. Entonces, volviendo, ¿cierto?, a los versículos que estábamos tratando, después le dice Jehová a Jonás, ¿tuviste tú lástima de la calabacera? ¿Cierto? Porque Jonás tuvo lástima, se enojó de que esta calabacera haya muerto. Dice, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. O sea, le está diciendo a Jonás, tú te apiadas de esta planta, que no le hiciste nada, no estuvo en ti que creciera, tú no la plantaste, no la regaste, no hiciste nada en ella.
Y aún así te dolió que pereciera. Y le dice Jehová, y no voy a tener yo, cierto, compasión de esta ciudad donde no se había predicado, donde estos hombres estaban en mal, pero ahora se arrepintieron. O sea, a Jonás le importaba más una planta que más de 120.000 personas de esta ciudad. ¿Cierto? Y es lo que el Señor quiere hoy en día, hermano, que tengamos piedad, que tengamos paciencia con aquel que nos oprime, que podamos ser un instrumento en las manos de Dios para poder traer a otros al Evangelio. A veces entramos en las preguntas de ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es el propósito de Dios en mí? Y el propósito de Dios es muy claro. Cuando Jesús se reúne con los discípulos antes de la ascensión, antes de ir al Padre, dice que se reúne y les dice, id y predicad mi Evangelio, ¿cierto? Por todas las naciones, a toda criatura. Y esa es la labor que nosotros debemos cumplir, predicar la palabra del Señor, no a quien nosotros creemos que se lo merece, porque este Evangelio no se lo merece nadie, porque somos todos malos, éramos todos malos. Nosotros, por misericordia de Dios, hoy somos llamados hijos de Dios. Y aún, ¿cierto?, perseverando en este camino, muchas veces nos equivocamos, muchas veces caemos, pecamos contra Dios diariamente. ¿Cómo no vamos a tener compasión de aquellos que están afuera, que no conocen a Dios? Que quizá alguno no ha escuchado nunca, o quizás sí, pero nosotros, el Señor nos ha mandado para hacer luz en este mundo, no para escondernos como lo quería hacer Jonás. ¿Qué luz? ¿Qué luz somos? Somos esa luz que tienen que ver los demás, ¿cierto? Y muchas veces les va a molestar, porque vamos en contra de esta sociedad, de cómo se manejan, ¿cierto? Aunque nosotros no andamos apuntando con el dedo a nadie, pero nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer las cosas molestan, como la luz molesta en medio de la oscuridad. ¿Usted le ha pasado? En medio de la noche, quizás está durmiendo, de repente alguien prende la luz y le molesta. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban, ¿cierto?, en oscuridad, estaban descansando, pero no había luz. Pero cuando le prenden una luz, de un momento a otro, usted le molesta en sus ojos. Lo que quiere usted es que la apaguen. Lo mismo pasa con nosotros en el mundo. Nos ven y lo único que quieren es que nos apaguemos. Muchas veces nos quieren destruir, ¿cierto? Pero nuestra luz, que es la luz de Dios, les molesta. Pero tenemos que entender el por qué les molesta. Porque no tienen a Dios, no tienen esto que tenemos nosotros en nuestras vidas, que Él es el Espíritu Santo, quien nos guía, quien nos ayuda, quien nos dice qué hacer a cada momento. Entonces nuestra labor, hermanos, es tener misericordia. Ya queda poco, hermano. Usted ve en la televisión las noticias que se están dando, esta misma pandemia en la que estamos viviendo, que son cosas que Dios ya había dicho. No nos podemos dejar guiar porque por ahí sale alguna persona en televisión, en las redes sociales, diciendo que Él había anticipado estas cosas. Si Dios ya nos había dicho que todas estas cosas pasarían. La guerra, los rumores de guerra, ¿cierto?, terremotos, catástrofes que están sucediendo hoy en día, hermano, pero ya las sabíamos. Pero todas estas, dice la palabra del Señor, que son señales de que Él viene pronto. ¿Y nosotros en qué estamos? Estamos tratando de escapar, ¿cierto?, de nuestra labor de predicar el Evangelio, o realmente estamos diariamente siendo luz en el mundo, predicando. A lo mejor no con palabras, pero sí con su manera de ser, de vivir, de hacer las cosas. También predicamos. Y cuando es necesario, hablamos también. Pero digo, a mí me ha tocado
en último tiempo ser también un instrumento para poder llevar la palabra del Señor en mi trabajo. Quizá a veces quisiéramos que esas personas sean transformadas, ¿cierto?, de un momento a otro. A veces vemos que se cierran de tal manera que no quieren recibir nada. A veces pensamos que no han recibido todo, ¿cierto? Han creído, y vemos que después en el tiempo no es así. Pero nuestra labor no es convencer, porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo. Nuestra labor es predicar como Dios le pidió a Jonás que lo hiciera, para que en algún momento, ¿cierto?, ellos digan: estamos mal, estamos ofendiendo a Dios, hemos pecado, ¿cierto? Viene la destrucción a nuestras vidas, nos vamos a perder, ¿cierto? Y ahí es donde viene el Espíritu Santo, ¿cierto?, y entra en sus vidas y sus vidas son transformadas. Pero nuestra labor es tan solo hablar, es predicar con nuestra boca, predicar con nuestros actos, con nuestra vida. Por eso queda poquito ya, hermano, para que el Señor venga. Imagínense, es lo que esto debiera tenernos contentos, debiera tenernos ciertamente expectantes. Pero quizás estamos enredados con los placeres de esta vida, con lo que queremos alcanzar, y no estamos pendientes de que Dios viene pronto y que este mundo en su mayoría se va a perder. También debiera haber una cuota de tristeza en nosotros, sabiendo que muchas de estas personas se van a perder. Pero ¿qué podemos hacer nosotros frente a eso? Hablar del Señor, presentarles a Cristo, que Él es la única puerta, ¿cierto?, el camino para ser salvos, el único camino para llegar al Padre. Por eso preguntémonos en esta hora, ¿cierto? ¿Estamos escapando de la presencia del Señor para no cumplir nuestra labor de predicar? A veces creemos que solamente las personas que tienen un alto rango dentro de la iglesia tienen que predicar. Y a veces también podemos decir: que tengo una persona que necesita escuchar palabra. Voy a llamar a mi pastor para que le hable. Voy a llamar a un profesor para que le hable. A un predicador para que le hable. Bueno, y nosotros, cada uno de nosotros también lo puede hacer. Para eso fuimos llamados. Para ser salvos, pero también para ¿cierto?, desparramar la semilla, para lanzar la semilla, que es la palabra del Señor, para que muchos puedan alcanzar también salvación. Y aquel que no, bueno, ya no queda de nosotros, ¿cierto?, porque nosotros le avisamos. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Esta ha sido la palabra del Señor. Espero que haya sido, ¿cierto?, beneficiosa para su vida. La palabra del Señor siempre es beneficiosa para nuestras vidas. Tómela usted, ¿cierto?, y guárdela, ¿cierto?, y mastíquela en su hogar, para sacar lo mejor hasta lo más profundo de ella. Bien, vamos a orar ahora a nuestro Señor, ¿cierto? Le pido que cierre sus ojitos para que pidamos por su palabra y también su bendición. Dios amado, te alabamos en esta hora por tu hermosa palabra, Señor, porque, Señor, nos toca hasta lo más profundo de nuestros huesos, Señor. Impacta nuestras vidas, Señor. No, como se dice, Señor, nos amarrea, nos impacta, Padre amado, de tal manera que no podemos quedar indiferentes a ella. Dios bendito, gracias por esta palabra, Señor, porque vemos que quizás estamos enredados en los placeres de esta vida y no estamos haciendo lo que tú nos mandaste, lo que le dijiste a tus discípulos, Señor. Ahí antes de que tu Hijo fuera ante tu presencia, les dijiste que tenían que ir y impartir tu palabra a toda criatura, Señor. Y ese mandamiento no fue tan solo para ellos, es para todos nosotros. Por eso ayúdanos, danos palabra, danos inteligencia, danos sabiduría y gracia para cada día, Señor, poder ser un instrumento afinado,
Señor, y poder llevar tu palabra de salvación. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a escudriñar tus escrituras, a estudiar, a orar, Padre bendito, cada día para estar en comunión, Señor, y cuando sea el momento, Señor, cuando esa alma, Señor, que está allá afuera necesite escuchar de tu palabra, Señor, nosotros estemos preparados. Ayúdanos, Señor, danos gracia para poder hacerlo de buena manera, Señor, y Señor, que no sabemos que no está en nosotros poder convencer, Padre amado, pero danos la gracia para poder hablarles de buena manera, Padre bendito. Te agradecemos por esta tu hermosa palabra, Señor, y dejamos esta oración en tus plantas por Cristo nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Me despido, mis hermanos. Será cierto hasta el domingo, donde nuevamente nos encontraremos y podremos disfrutar nuevamente de la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Te damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti, que harás en mí, en mí, en mí, y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria. A ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas el lugar de tu presencia, y es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, lo que harás en mí, y creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí, y recibe toda la gloria. Levante sus manos y diga al Señor gracias. Lo harás una vez más, Señor. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decir: